En abril de 1892 nació Henry Darger, un hombre cuya vida estuvo marcada por el aislamiento, el anonimato y la obsesión. No entraré en detalles específicos, pero lo que sí quiero destacar es que si hoy en día le recordamos es porque, cuando Darger tenía 81 años y faltaban pocos días para su muerte, sus antiguos caseros revisaron el piso en el que vivió y encontraron la historia de las Pivians, un manuscrito fantástico de 15.143 páginas, donde mezcla literatura, pintura en acuarela, collage y demás. Esta obra, la cual también tiene por nombre Los reinos del Real sobre la guerra tormenta glandeco-angiliana causada por la rebelión de los niños esclavos, era solo una de las múltiples y extensísimas creaciones que Henry elaboró a lo largo de su vida sin que nunca nadie lo supiera, convirtiéndose a partir de ese momento en una de las figuras más famosas del arte marginal estadounidense, gracias sobre todo a lo visceral y extraño de esta obra, que no se corta en incluir violencia extrema sobre menores, los cuales a menudo salen con los genitales al aire. Si queréis saber más sobre Henry, os dejo en la descripción un vídeo de Fredrik Knudsen explicando su vida y profundizando en las locuras que los reinos de lo real incluyen. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Volveremos a ello en un rato, no os preocupéis, pero seguimos. El 10 de octubre de 2011, un usuario de DeviantArt llamado Laserbot colgó esta página que veis ahora, y con ella nació Tales Gets Trolled, un webcómic que se ha seguido publicando durante los últimos años, recorriendo tantísimos registros y facetas como ese otro cómic que todos conocéis con una criatura antropomórfica en el rol principal cuyo nombre no debe ser nombrado. Esta cosa, creada inicialmente en Paint, repleta de faltas de ortografía y con personajes cuyo modelo cambiaba cada 2 viñetas, pronto crece de jaja, unos trolls de internet han insultado a Tails y Shadow va allí y los mutila de maneras tan edgy que si miras fijamente se te rajarán las córneas, a una odisea llena de personajes, eventos, facciones, giros de guión y hostia puta. Mientras uno de los grupos se infiltra en una ciudad enemiga para rescatar a un amigo, en la otra parte del país está Spiro haciendo un trío con Rush de Bat y Jessie de Pokémon sobre una mesa de billar y logra no parecer fuera de lugar por todo el absurdo constante que hemos tenido en todo momento. Y no voy a poner imágenes de esta mierda porque no quiero que YouTube me bloquee el vídeo por más 18. Tales Gets Trolled cuenta la historia de una pequeña escaramuza entre el equipo de Shadow contra unos trolls para vengarse por los insultos que recibió el pobre Tails, y pronto crece hasta convertirse en una guerra abierta repleta de conspiraciones y grupos, y a la vez lo que empieza como una lectura irónica donde el único aliciente era ver cuál era la siguiente mongolada que Laserbot se sacaba de la manga, evoluciona, convirtiéndose antes de que nadie se dé cuenta en un homenaje, parodia, cóctel de todos los tropos y planteamientos del shonen, pero sin un editor que obligue al autor a pasarlo por los filtros de las convenciones sociales o del sentido común. En Tales Gets Trolled cualquiera puede morir de manera terrorífica y horrible. Y esto no lo digo en plan de, oh sí, en JoJo's cualquiera puede morir, pero al final Araki sabe que no puede quedarse sin personajes, así que de media solo cascan 1 o 2 tíos por saga, mientras que aquí fácilmente ha muerto un tercio del kilométrico cast principal y si las palabras del autor son ciertas, la historia todavía no ha completado su primer cuarto. Y ya aviso que, dado el nivel de violencia extrema ejercido sobre vivos y difuntos, veo bastante complicado que los muertos resuciten. Tales Gets Trolled es una locura absurda donde todo vale con tal de entretener al espectador. Colar metahumor en medio de una huida para salvar la vida, ¿vale? Montar una fiesta llena de hierba y prostitutas tras varios números centrados en las peleas, ahí lo tienes. El coyote controlando cadáveres como si fueran marionetas tras acceder a sus recuerdos y conocimientos al comer un pedazo de sus cerebros porque una noche salió de farra con los colegas y estaba tan pedo que acabó participando en un rito satánico chungo sin saberlo. ¡Sí! Desde que descubrí la existencia de Henry Darger,
y la admiración que se formó alrededor de los reinos de lo irreal, me he preguntado una y otra vez si esto se debe a la calidad de la obra o a su longitud. A lo que habría que sumar el hecho de que se descubrió cuando ya era demasiado tarde para que el autor lo disfrute. Ese misticismo morboso que reciben muchas obras que fueron ignoradas hasta que se muere el autor y de repente, ¡oh, esto es increíble! Entonces, ¿se la admira tanto por lo que es o por sus circunstancias? ¿Lo que resulta flipante es la obra o que alguien llevara todo esto a semejante extremo? ¿Qué pasaría si lo hubiéramos encontrado en el mismo momento en que se creó o si en vez de ser tan puto larga fuera simplemente un cacho? ¿La gente le haría caso? ¿La recordaría o dirían que es una obra menor, absurda, ridícula, mala y la dejarían ahí? Pues eso es Tales Gets Trolled. Tales no se hizo famoso porque fuera bueno, sino porque alguien decidió meter años de su vida a alimentar un fanfiction absurdo sin ninguna regla sobre qué podía o no meter. Tales Gets Trolled se popularizó por los niveles de estupidez suprema que alcanza. Y porque sin llegar a los extremos enfermizos de fanatismo degenerado de cosas como Sonichu, de lo cual probablemente hablaremos otro día, te permite no necesariamente asomarte al abismo, sino ver desde lejos el agujero que conduce al abismo y contemplar las formas abstractas de su borde, autoengañándote pensando que es el auténtico abismo, pero desde una distancia de seguridad. Leer Tales Gets Trolled es experimentar una parte de los delirios de un adolescente lleno de angustia, frustración y aburrimiento, sin realmente exponerse a la locura y el caos que puebla ese lugar. Vamos, que Tales Gets Trolled es Sonichu para normies. O los reinos de lo irreal para gente que suda de leer novelas de 15.143 páginas con casi un siglo de antigüedad. Y que nadie me venga con que, oh, ¿cómo te atreves a comparar los increíbles reinos de lo irreal? Una creación fantástica, loquísima y llena de dolor, existencialismo y experimentación y obra cumbre del marginalismo artístico con un webcómic mal hecho en Paint de Tails y Sonic y Shadow pegándose con trolls y... Porque mira, por si no lo sabéis, Los Reinos también es una fantasía de autoinserto donde el autor se presentaba en la figura del protector de los niños para gestionar mierdas que a él le pasaron en su infancia, mierdas horribles y chunguísimas, pero estaba ahí para resarcirse. Del mismo modo que Tails coge los tropos del shonen, que es el tipo de cultura que recibiría de forma mayoritaria un adolescente en el DeviantArt de hace una década, Henry Darger se empapó de la propaganda de guerra, inspiró en personas como el zar Nicolás II o el martirio de los primeros santos cristianos para los personajes de su manuscrito. Así que, jaque mate ateos, si en lugar de estar colgado en DeviantArt y hecho con Paint sobre personajes de Sonic estuviera dibujado a mano y apareciera en casa de un anciano en la época previa internet, estaréis todos cagando patatillas con él. Así que... ¿debéis leerlo? No lo sé. En primer lugar, si nada de lo que he dicho hasta ahora os resulta interesante o atractivo, la respuesta es un rotundísimo no. Tales Gets Trolled está fatal dibujado, repleto de faltas de ortografías y cada 2x3 se va por los cerros de Úbeda para meter subtramas, más personajes, o simplemente írsele la olla por el hecho de, mira, te he trolleado, jaja. Y no es precisamente algo que vayas a terminar en 15 minutos o en una hora. Pero si te ha llamado la atención esto y tienes curiosidad, ¿resulta que al final acaba siendo bueno? Ojo, ya no solo estoy diciendo esto es mejor de lo que se merece, sino directamente ¿bueno? A lo largo de Tales me fui cruzando con algunas escenas que, oye, este capítulo está bastante bien. Y el planteamiento de este personaje me ha molado mucho. Pero es que en los últimos números hay un flashback que está súper bien escrito. No solo digo que esté sin falta de ortografía, sino que se centra en una situación de abuso jodidísima y en lugar de regodearse en el porno y efectismo como hasta ahora, se centra en las
consecuencias psicológicas para el que lo sufre y su entorno inmediato de una forma muy dolorosa pero a la vez real. Y luego se casca su propio eclipse de Berserk y te cambia por completo la dinámica de toda una facción y la situación de la mayoría de personajes en el mundo, a la vez que mutila para siempre una parte de las creencias y así que uno de los protagonistas dejando una considerable ventana para seguir trabajando en el futuro. Y minutos después tienes al propio autor trollando a los lectores con mongoladas gordísimas porque os he demostrado que sé escribir, así que tomad, ahora os han hecho cagando. Y de repente yo ya no sé qué es real, qué no, y por qué estoy leyendo esto cuando podría estar leyéndome Guerra y Paz, que probablemente sea muchísimo mejor, pero aún así solo sé que quiero seguir porque creo que me he enganchado y ¿cómo que no hay más capítulos? ¿Cómo que en 10 años solo ha logrado escribir 22 números y hubo un hiatus de 2 años entre medias porque el autor no le daba la vida para hacer Tales? Y paró para conseguir un equipo y parece que ahora lo tiene y saca de manera regular con otra persona dibujando, pero ¿sigue siendo una página al mes? Y la extensión total será de más de 100 episodios y esto es menos del primer cuarto. ¡Dios! ¡Me he metido en otro Berserk! ¿Por qué? Sí, ya tengo Berserk y Hunter x Hunter y el manga de la araña y... Si queréis leer Tales Get Trolled, tenéis su DeviantArt oficial, que llega hasta casi el final del capítulo 22, o la web oficial, que es donde se está publicando en la actualidad y en el momento en el que escribo esto va por la 6ª página del capítulo 23. En ambos lugares encontraréis una cosa llamada Tales Get Trolled Policed, pero os pido de verdad que os mantengáis todo lo alejado de él que podáis. Básicamente es el primer capítulo redibujado y... mejorado. Pero lo que consideran mejorado es añadir un montón de escenas que destripan muchos de los giros de guión posteriores, pero que en ese momento ni tienen sentido ni causan efecto, destripan para nada, ralentizan a saco el ritmo. Así que hacedme caso y no lo leáis al menos hasta que hayáis pasado del episodio 22. Incluso entonces tengo mis dudas de que lo disfrutéis tanto como los originales. Que no os eche para atrás el no tener ni idea de Sonic o de alguno de los otros 900 personajes que aparecen, porque con tener una ligerísima idea de quiénes son o qué hacen, sobra. Y cuando digo ligerísima digo, Sonic es rápido, Eggman muy malo y muy listo, Shadow es un poco muy edgy, Mario usa power-ups, y ya. Esas 4 chuminadas ya os sacan del apuro, pero en serio. La reinterpretación de Laserbot de estos personajes no tiene nada que ver con el original. Está a tanta distancia que se podría sustituir a todos ellos por diseños genéricos inventados del autor y lo único que perderíamos sería la gracia añadida del absurdo que es leer escenas como estas de Sonic mazo cabreado y ofendido diciendo que está tan enfadado que se va a acostar con su novia para estar menos enfadado. Que probablemente si en vez de Sonic tuviera personaje genérico 15, pues daría un poco menos de gracia, pero... ya. Y si no queréis leerlo, no os preocupéis. Si hay algo en lo que TV Tropes y yo estamos de acuerdo, es en los muchos parecidos entre Tales Get Trolled y cierto cómic absurdo lleno de idas de olla, protagonizados por un animal que camina sobre 2 patas. Y en su momento tardé 3 años en salir del abismo al que me arrojó Cerebus, pero quedé tan tocado que solo mi cuerpo salió. Una parte de mí, de mi mente, de mi espíritu, de quién soy realmente, siguió allí, en ese abismo, esperando una oportunidad para volver. Una excusa para tirarme a un agujero incluso más profundo. No lloréis por mí, pues en los próximos meses ya estaré yo resumiendo Tales Get Trolled por vosotros. Like, suscribíos, apoyadme en Patreon, allí se suben los vídeos antes, vale, que guay, chao, chao.